Agradecemos mucho el que puedan acompañarnos en este conversatorio que hoy iniciamos en este parque, en Parque Italia. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes. También queremos agradecer a los que nos permitieron hacer uso de este espacio, al presidente de la mesa directiva, Raúl Díaz Ramos, de la colonia Jardines de Coyoacán, Díaz Muñoz, de Jardines de Coyoacán, a Juan José Franco, el coordinador general y el representante de la COPACO, a Abraham Sánchez, jefe de servicio de la colonia, y a todos aquellos que de alguna manera estuvieron involucrados para que pudiéramos llevar a cabo este evento. Les agradecemos mucho la atención. Este evento está impulsado por un grupo llamado Colectivo Coyoacán por el Cambio. Es un grupo amplio y heterogéneo, lo componen hombres y mujeres de Coyoacán, y particularmente existen muchos profesionistas y académicos muy diversos, muy plural, y este es el grupo que hoy impulsa esta actividad en este parque. Queremos saludar a todos los que hoy están con nosotros. Tenemos por aquí algunos académicos, a los compañeros Edith, a Dora, a la compañera profesora. A todos les agradecemos el que nos puedan acompañar en esta actividad de hoy del conversatorio. Vamos a iniciar entonces el evento que hoy tenemos programado, y vamos a empezar con nuestros invitados. Vamos a presentar a cada uno de ellos en el momento en que participen. Este evento está siendo transmitido vía Facebook a través de un periódico digital que tenemos en el colectivo Coyoacán. Ese periódico digital se llama La Voz del Ciudadano, y está siendo transmitido este evento por esa vía. Entonces, iniciamos con nuestros invitados. Tenemos en primer lugar a nuestro compañero Jesús Sendejas, que es el representante del colectivo Coyoacán por el Cambio. Él es ingeniero civil por el por el Instituto Politécnico Nacional, presidente de la Asociación de Cultura Vista Hermosa en Michoacán. El desarrollo profesional fue en Luz y Fuerza del Centro, y defensor del sector energético. Fue servidor público de los gobiernos estatales en Michoacán y en la Ciudad de México, ponente en el foro parlamentario abierto en la Cámara de Diputados sobre la iniciativa constitucional de la reforma eléctrica, y hoy representa a nuestro colectivo en este evento. Adelante, ingeniero. Gracias, compañero Tapia. Saludo con mucho gusto a las vecinas y vecinos de mi colonia, Jardines de Coyoacán, y otros vecinos de otras colonias presentes. Saludo a los ponentes, compañeros ponentes, y al licenciado Alberto Esteva, que es el representante, coordinador de los trabajos en la Ciudad de México, del licenciado Marcelo Ebrard. Y vamos a iniciar, en mi caso, con mi intervención para romper un poquito el hielo y poner en contexto el objetivo de esta reunión, subrayando que el objetivo es realmente poner en el centro, en el marco de la sucesión presidencial para el 2004, pondremos el acento en el conocimiento del pensamiento y trayectoria política del licenciado Marcelo Ebrard, que es uno de los aspirantes a la presidencia de la República. El libro que él escribió, que se llama El Camino de México, está escrito ampliamente en 27 capítulos y 308 páginas. Lo leí completito. Al principio dije, alcancé a leerlo y me atrapó el libro, porque está escrito de una manera sencilla,
transparente y muy sensato en su mensaje. Sobre todo lo hace, como dice el licenciado Marcelo Ebrard, que lo hizo a manera en primera persona para que se conozca al hombre, al político y al funcionario que tiene una trayectoria de 40 años en el servicio público desde la edad de los 12 años. Realmente me llamó la atención el libro porque contempla datos de acontecimientos, sucesos con los que estamos familiarizados todos como ciudadanos y que a la hora de conocerlos obviamente nos identificamos. Él los describe con mucha sensatez, reconoce logros muy importantes que él ha obtenido en esa trayectoria, pero también reconoce que ha tenido problemas serios en su caminar, que con muchas dificultades, pero esas adversidades las ha afrontado con determinación y perseverancia y ha salido adelante. Bien, yo mi intervención hice un resumen, un esfuerzo de síntesis de todo esto en 4 segmentos, 4 etapas, señalando lo más relevante, que es cuando formó parte del PRI, de 1978 a 1995. De la segunda etapa, cuando renunció al PRI y se involucró con el movimiento de López Obrador, el movimiento obradorista que se conoce. La tercera etapa, como canciller, como parte del gobierno de la Cuarta Transformación, y la cuarta etapa es sobre lo que sigue, así le llama él. O sea, ya las aspiraciones sobre la pretensión para aspirar a la presidencia. Bueno, entonces, en forma relevante, les comento en breve. En la primera etapa, como priista, bueno, él menciona que reconoce que se involucró, lo cobijó Manuel Camacho Solís como su mentor político, y se involucró en el sector público participando en la reconstrucción de la ciudad con motivo, digo, por el terremoto de 1985. Después también participó en la Comisión de Paz y Reconciliación con el Ejército Zapatista, como para poner paz en Chiapas por la guerra que el Ejército Zapatista declaró al Estado mexicano. Ahí estuvo involucrando, acompañando a Manuel Camacho Solís. Y bueno, allí se topó con algunos problemas, sobre todo el problema de magnicidio de Donaldo Colosio, y pues muy grave el acontecimiento que nosotros recordamos, en donde quisieron echarle la culpa a Manuel Camacho Solís de esto por la lucha que había interna en el PRI, pero obviamente se deslindó Manuel Camacho y salvaron esa situación. Como nos dimos cuenta, finalmente el beneficiado de todo esto en el periodo de Carlos Salinas fue Ernesto Zedillo. Eso señalado así puntualmente. En la segunda etapa, que es cuando se salió del PRI, ya renunció, y primeramente fue diputado federal por el Partido Verde, y en esa ocasión con varios diputados se opusieron a la imposición que hizo Ernesto Zedillo sobre el Fobaproa, que tanto ha dañado a México en su economía y a los mexicanos. Posteriormente formaron con Camacho Solís el Partido del Centro Democrático y se postuló para
jefe del departamento jefe de gobierno, jefe del gobierno del Distrito Federal, y declinó en favor de Andrés Manuel López Obrador, y pues ganó López Obrador y lo incorporó al gobierno como secretario de Seguridad Pública. En esta responsabilidad, obviamente lo relevante que quiero señalar es él estableció el sistema de seguridad apoyado en el sistema recordarán de Rudy Giuliani, que manifestaba que la tolerancia cero y la capacidad de la policía se implantó aquí de alguna manera en la Ciudad de México. Se mejoró la seguridad de la ciudad, también mejoró la cuestión del estado del ambiente, y en ese trance se presentó uno de esos problemas que señala Marcelo, de San Juan Iztayopan, en la delegación Tláhuac, en donde 3 policías federales preventivos hacían investigación sobre el narcomenudeo, pero se corrió el rumor de que estaban secuestrando niñas, por lo que los agarraron, lincharon y quemaron en vida a dos de ellos, y a uno lo rescataron muy mal herido. Con esto, Vicente Fox, de acuerdo como la ley lo establecía en ese entonces, encaminaron la responsabilidad en contra de Marcelo Ebrard, y anunció al jefe de gobierno, que era ya López Obrador, su remoción, y renunció. Entonces, bueno, lo renunciaron y no le pudieron demostrar que él fuera el responsable como secretario de Seguridad Pública de la ciudad, y entonces López Obrador lo rescata y lo nombra secretario de Desarrollo Social. Y ya después vino la tercera etapa, cuando ya él compite y gana la jefatura de gobierno, y ya allí ya él emprende sus acciones, yo diría que muy relevantes, apoyando en la igualdad de género, al movimiento feminista, mejoró el transporte público con el Metrobús, construyó la línea 12 del Metro Dorada, y bueno, el sistema de ecobicicletas, impulsó leyes muy avanzadas, progresistas, como es sobre el embarazo, como la unión entre personas del mismo sexo, y la vida asistida de los ciudadanos cuando ya deciden, pues ya por razones graves, no continuar en por el sufrimiento. Entonces, una serie de medidas que en 2010, como un gobierno progresista a nivel mundial, se ganó el premio, fue meritorio al premio al mejor alcalde del mundo, ni más ni menos. Esto pues realmente fue muy relevante, y así lo señalamos. Viene la cuarta etapa, sobre lo que él dice, lo que sigue. En esta etapa, obviamente es ya, vino la etapa, de canciller, del gobierno de la Cuarta Transformación con López Obrador. Y aquí pues es muy conocida su labor que hizo, muy relevante, que sin descuidar su función como secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, con sus conocimientos en la administración pública y en relaciones internacionales, realmente afrontó lo que, bueno, hemos visto dos momentos difíciles: la relación con el presidente republicano Donald Trump, que no fue muy difícil esta relación con él, pero tuvieron que abordar temas como es el acuerdo del tratado, el nuevo acuerdo de tratado de libre comercio, el TEMEC, así como los problemas de los migrantes y obviamente la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Todo eso lo tuvo que abordar Marcelo Ebrard. Pero no solamente eso, sino que reposicionó, de acuerdo con las políticas del jefe del Estado mexicano, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se abocó a consolidar la política internacional de México sobre la autodeterminación y soberanía de los pueblos. La relación con Latinoamérica, que estaba muy deteriorada, y la imagen de México se puso en alto con la gestión de Marcelo Ebrard como canciller. Y ya también, pues no dejo de mencionar la actuación con la pandemia. Se abocó, nos sorprendió ese suceso mundial, pero de veras mucho, y gestionó en diferentes países la consecución de varios millones de vacunas para salvar vidas en nuestro país. Y así podríamos decir que en cuanto a los conflictos internacionales, él es muy convencido, Marcelo Ebrard, de que las confrontaciones no deben de resolverse con la guerra o violentamente, sino a través del diálogo y los acuerdos. Dicho así, entonces sí pasaría a lo que dice el licenciado Marcelo, lo que sigue. Y para que no se me escape algún detalle, a ver, por favor. A ver. Sí, aquí sí quiero leer, porque no se me escapa algún detalle que es importante. Dice, cuarta etapa, lo que sigue. A partir de que el presidente López Obrador incluyó a Marcelo Ebrard como precandidato o corcholata para la sucesión presidencial de 2004, para lo cual, sin descuidar sus altas responsabilidades de canciller, prudentemente ha estado actuando para promover su precandidatura, consciente de la enorme oportunidad histórica que tiene México para trascender como potencia económica en el concierto internacional, las oportunidades de desarrollo industrial, económico y crecimiento con bienestar, ante las nuevas relaciones del comercio global y la correlación geopolítica de países, por lo que Marcelo Ebrard, con sus conocimientos y experiencias en relaciones internacionales, se considera preparado para suceder a López Obrador y dirigir los destinos del país, apostando a mantener las políticas del gobierno de la Cuarta Transformación, atendiendo a los pobres, los programas sociales, ampliar y fortalecer a la clase media, impulsar el crecimiento económico con justicia social, apoyando en la educación, la innovación y el esfuerzo del gobierno y la sociedad en su conjunto. Finalmente, quiero decir que Marcelo es contrario al conformismo y la mediocridad. O sea, él impulsa la idea de que hay que echarse para adelante en este país, trabajar y producir, resolver problemas, ¿no? Y por otro lado,
él se reconoce como un negociador nato, en donde él define que es importante saber perder lo menos y ganar lo más. Eso incluye una filosofía muy importante, una definición, y desde luego que, como parafraseando al famoso jugador de fútbol Chicharito Javier Hernández, que dice el Chicharito, no pensemos en cosas chingonas, hagámoslas. Y bueno, Marcelo coloquialmente dice, bueno, no soñemos nada más con chingonerías, sino que esas cosas chingonas hay que hacerlas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Finalmente termino mi intervención diciéndoles a ustedes, vecinos, compañeros míos, que desde mi punto de vista, muy sensatamente convencido, considero que Marcelo Ebrard, con todo respeto a otras opciones, es la opción que a México ahorita le conviene para lo que viene al país, pensando en su problemática interna, pero también en la problemática internacional. Bueno, eso pienso yo, pero vamos a ver qué nos dicen las encuestas, qué tan confiables son y también qué se piensa en Palacio Nacional. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Saludamos a los liderazgos de Coyoacán, a Cristian. Bienvenido, Cristian. A la compañera exdiputada Osbelia, bienvenida. Y a todos los compañeros que hoy nos acompañan, bienvenidos todos. Vamos a continuar con nuestros invitados. Alejandro Heredia Barbero. Él obtuvo el doctorado en ciencias por la UNAM en el 2006. Ha sido becario en el doctorado en Alemania. Tiene un postdoctorado en la Universidad UTAS de Estados Unidos. También en Portugal, en Río de Janeiro. Y desde el 2013 es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Tiene más de 60 publicaciones arbitradas a nivel internacional. Tiene varios libros, capítulos de libros. Él está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Y estas son algunas de las muchas actividades del doctor Alejandro Heredia Barbero. Bienvenido y adelante. Gracias, Jesús. Muy querida comunidad, pues muchísimas gracias por el interés y la participación en este importante foro sobre este gran proceso que está viviendo nuestro país, que es la selección de quién nos va a gobernar en el año 2024. Hay antecedentes también muy importantes sobre esta literatura que nos parece tan importante tener en cuenta en las actividades políticas de estos momentos, como este libro del licenciado Marcelo Ebrard, del Camino de México. Y quisiera comenzar con la declaración de principios de Morena, que en su primer párrafo dice: no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de los otros, vecinos, compañeros de estudio o trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor. Me parece que es en gran medida el espíritu de resolver toda esta problemática del licenciado Marcelo Ebrard a lo largo de este camino, en donde ha tenido muchísimos días, pero también mucha oscuridad, muchas noches en sus diferentes administraciones. En algunos lugares del libro me parece que es plano, me parece que pudo haber hecho como mejor trabajo de redacción, por ejemplo. La parte profunda de este mismo libro me parece importantísima porque da claridad a algunas cosas que estuvimos viviendo a lo largo de los años
desde el gobierno de la Ciudad de México hasta estos días, y que me parecen de diametral importancia. Tengo una dinámica cercana a la del ingeniero también, destacando algunos de los puntos que me parecieron relevantes. Me parece que es un ser humano principalmente muy familiar, está muy cercano a su comunidad, pero muy esencialmente cercano a su familia, lo cual me parece formidable. Tiene un vínculo muy estrecho con la abuela, quien también tiene que ver con su decisión de lo que estudia en el Colmex, en el Colegio de México, que no es fácil entrar a esta escuela que tiene justamente una herencia en la migración europea por la Segunda Guerra Mundial a nuestro país, y menciona muchísimas cosas de gran relevancia. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención es la insistencia en aumentar la cantidad de personas en la sociedad que tengan como esta estructura de clase media. Lo menciona en reiteradas ocasiones, y eso a mí me parece importantísimo, porque es uno de los fines que se necesita tener como gobernante para poder sacar adelante a toda una comunidad de millones de personas como es la comunidad mexicana. Recordemos que de estos más de 130 millones de mexicanos, claro que vivimos en este país, pero muchos otros millones también están en Estados Unidos y en Europa. Quizás 50, 60 millones o más de mexicanos viven en Estados Unidos, y me parece que el libro de Marcelo Ebrard también señala justamente la necesidad de integrar a toda la nación mexicana en varios aspectos, y me parece de gran relevancia esta parte de superar el 50% de la población como parte de la clase media. Habla también de un estado de bienestar, algo que a las personas que les encanta el neoliberalismo ya eliminaron de sus diccionarios, ¿no? Y bueno, pues hay muchísimas situaciones graves que confrontó Marcelo Ebrard, comenzando, él mismo lo dice, como el peor día de angustia de su vida, ¿no? El temblor de 1985, en donde se da una ruptura entre las clases sociales, especialmente las clases sociales populares en la Ciudad de México, Valle de México, y el gobierno. Entonces, este sismo estremece no solamente la tierra en la cuenca del Valle de México, sino también la estructura social, generando un montón de movimiento a nivel de la estructura social, en donde el mismo Marcelo Ebrard habla de la relevancia, por ejemplo, de Manuel Camacho Solís como mentor. Otro de los aspectos importantes que menciona el licenciado Ebrard Casaubon es este tipo de seguimiento que le da a estos proyectos de personas con más experiencia que tiene él cerca en su vida. Una de estas personas que subraya él en esta labor de la administración pública es Manuel Camacho Solís, en varios aspectos. Uno de esos es el temblor del 85, terrible situación que vivimos, creo que la mayoría, si no todas las personas que estamos aquí. Y en otro momento también importante, que ya señalaba nuestro compañero, el ingeniero, en este foro también, pues la guerra desatada en el sureste, en el estado de Chiapas. Y bueno, me parece que aquí es muy importante rescatar que Marcelo Ebrard mismo está intentando decir que está dándole seguimiento a los distintos proyectos. En el caso de Camacho Solís, pues desafortunadamente ya no está en este mundo tampoco, como el mismo Marcelo Ebrard lo dice en su libro, pero sí es de diametral importancia señalar que el licenciado Marcelo Ebrard está dándole seguimiento a los proyectos de las personas que él considera que tienen más camino recorrido. Y entonces quiero llegar vía Camacho Solís al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es otra de las personas que él está insistentemente comentando que llevan más camino recorrido y que han planteado objetivos muy ambiciosos y que se han logrado muchísimas cosas gracias a esta proyección de política y de administración pública como la del mismo Andrés Manuel, y que él va a dar seguimiento a esta proyección de Estado. Lo que nos está intentando decir en su libro, de alguna forma, pues es que hay proyectos que ya están activos o que estuvieron activos para el mejoramiento del país, y que de alguna forma él está interesado en dar seguimiento a esta estructura. Esta estructura, desde luego, nos lleva a un rompimiento con la estructura
del PRI y del PAN, en donde los gobiernos recomenzaban cada 6 años. En este sentido, me parece que el compromiso al que está llegando el licenciado Marcelo Ebrard, pues es el de dar seguimiento en un futuro a lo que se ha propuesto desde la Cuarta Transformación, comenzando en el año 2018. Hay otros asuntos que trata, no quisiera demorarme más para hacer una discusión más amplia con nuestra comunidad y también permitirle a la doctora Margarita, que está aquí, Lagarde, que nos platique algunas cosas. Como tenía estructurada la parte que me toca en esta segunda intervención, era a partir de mencionar, por ejemplo, los capítulos del libro que me parecían como llamativos y algunos puntos. Quizás sea mejor pasar a algunas cosas que me parecían a mí también más importantes. Una de las cosas que me parecen de súper diametral importancia es la situación que está viviendo China con Estados Unidos. Nosotros estamos en esa situación en medio por las armas y no por todas las drogas, sino por el fentanilo. Hay 130,000 personas en Estados Unidos que pierden la vida anualmente gracias a esta droga, que Estados Unidos está pretendiendo montar en México, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde luego con un gran trabajo que hizo el licenciado Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se ha permitido, y bueno, esperemos que se mejore de alguna forma, pero este problema entre China y Estados Unidos es relativamente grave. Siento que es un libro autobiográfico sobre su proyección política, desde luego, pero siento también que Marcelo Ebrard quiso meterle más el colmillo al tema, especialmente por la guerra que hay entre Ucrania y Rusia y las hostilidades económicas y territoriales que hay entre China y Estados Unidos. Lo llama trampa de Tucídides. Lo que dice esta trampa de Tucídides es que cuando un imperio poderoso se ve con problemas, por ejemplo, internos, y comienza a debilitarse el gobierno, entonces este mismo imperio se ve con la necesidad de atacar necesariamente de alguna forma, ¿no?, militarmente, por ejemplo, para recuperar su estabilidad interna, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es muy importante porque estamos justamente comenzando una problemática global más que huele también ahí a violencia en Asia, ¿no? Y lo dice como trampa de Tucídides. Y hay otros aspectos muy importantes que toca. En el caso que comenzaba a platicarnos el ingeniero sobre el linchamiento de estos 3 agentes de la Policía Federal Preventiva, nosotros nos acordamos, ustedes y yo, justamente que se da la declaración de que estas personas están robando niñas, están haciendo algo en la comunidad y queman vivos, asesinan a 2 personas, a 2 de los policías federales preventivos. Pero lo que es muy importante que dice Marcelo Ebrard Casabona aquí en su libro es que en ese momento sí se pudieron comunicar estas personas con la Policía Federal Preventiva. Entonces quizás venía un ataque político ya de una calidad, de una integridad ética bajísima, ¿no?, de estos asesinos políticos que tuvimos merodeando en la política mexicana casi todo el siglo XX, parte del XXI, en donde sí tuvieron oportunidad de proteger a los policías de esta corporación, de la PFP, pero no hubo respuesta del lado de las oficinas de la Policía Federal para protegerlos. No es el único caso así en donde el licenciado Marcelo Ebrard ha estado envuelto, pero es muy importante también que esta parte se le haga con pinzas y de alguna forma también entrar a las otras partes como la línea 12, en donde para nosotros pues fue increíble que estuviera funcionando relativamente bien como cualquier otra línea de tren, de metro, etcétera, metroférreo, es decir, que no tiene las ruedas de hule, de caucho como los que están en el centro de la ciudad. De un momento a otro, haya perdido funcionalidad. En este caso, también Marcelo Ebrard nos da claridad sobre esa situación y dice que es muy probable que se le haya prohibido a las personas encargadas de darle mantenimiento a esta línea, justamente abastecer de todas las necesidades que tenía la línea.
toda la logística para que estuviera funcionando. Eso me parece terrible, cerca de 100 personas heridas, no se diga 26 muertos. Eso me parece también una situación muy parecida a la de la Policía Federal Preventiva, en donde ya están pasando por encima de las vidas de nuestra misma comunidad, sea quien sea, solamente para restarle visibilidad y fuerza política a personas en esos momentos. Ahí lo que está diciendo el licenciado Marcelo Ebrard es que hubo una problemática concreta, directa, con el gobierno de Marcelo Ebrard y estuvieron inmiscuidas muchas otras personas. A mí me parece gravísima esa situación. Y también hay una parte importante, como les comentaba, lo había planeado a partir de comentar los títulos de los capítulos. En este caso sí lo voy a hacer, me parece importante. En el capítulo La Línea 12, Mi Verdad, dice que este incendio que se acaba de dar hace un año aproximadamente, el 13 de junio de 2022, en la Secretaría de Obras y Servicios, que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México, quizás ahí se quemaron también documentos importantes para saber qué es lo que pasó en la línea dorada. Es decir, hay un sabotaje interno grave también dentro de la ciudad o del gobierno federal, y él es consciente de esta parte. Me parece que es importante tomar en cuenta esta situación. ¿Quién va a ser la mejor jueza, el mejor juez de lo que está citando el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon? Cada lector, cada lectora en el volumen que escribió. Hay otros puntos importantes, ya lo habíamos estado platicando antes. Quisiera dar un poco de rapidez para dar más chance, más posibilidades al diálogo, a la dialéctica, pero sí me parece importante también señalar que en el TEMEC hay cierta problemática por el estilo de producción que tienen Estados Unidos y Canadá con respecto a México. En México, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, son industrias muy grandes. En el caso del TEMEC se habla también de casos de monopolios para la parte mexicana, lo que Estados Unidos y Canadá intentaron condenar. Marcelo Ebrard fue bastante astuto al permitir que estas demandas de parte de los participantes en el TEMEC no se salieran a flote o no se les diera seguimiento. Estamos ahí todavía en dimes y diretes, pero la cuestión es que ellos estaban pensando en que debía haber más industria de otros tipos, como las privadas en nuestro país, debilitando, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Y entonces no pasó a más. Eso me parece de un grado bastante versátil de pensamiento. Y la otra parte también es lo que tiene que ver con la migración, que se llama a este programa Entendimiento Bicentenario, del que se habla poco, desafortunadamente, pero de los cientos de miles de personas que han estado intentando llegar a Estados Unidos, sí ha habido una reducción relativamente clara, a partir de las medidas que tomó especialmente el gobierno mexicano, ¿no? Luego, por último, quisiera, sin citar el capítulo ni el título del capítulo, etcétera, pero sí decir que es muy importante también que durante los últimos 50 años hemos estado responsabilizando al gobierno norteamericano de inundar nuestro país de armas. Hay cerca de 3 millones de armas ilegales en el país, están cruzando quizás más de 300,000 armas, lo menciona Marcelo Ebrard Casaubon en su libro también, son cifras aproximadas, sobre el trasiego de armas del norte hacia nuestro país. Es muy importante que mantengamos esta visión, y en el caso de Marcelo Ebrard me parece que la tiene clarísima. Es muy importante que se limite esta situación de movimiento de armas a nuestro país, y él lo caracteriza justamente por cuáles son los condados, ¿no? El equivalente como el municipio de nuestro país, del lado de la frontera norteamericana, del otro lado de nuestra frontera, sobre quiénes son los productores, quiénes son los vendedores, y posiblemente también cómo se hagan llegar esas armas a nuestro país. Eso es muy importante porque gran parte de la violencia viene justamente de las armas producidas en Canadá y en Estados Unidos. El 80 o el 90% vienen de nuestro vecino del norte. Y para terminar quisiera señalar también que recuerdo que cuando Marcelo Ebrard
fue jefe del gobierno de la Ciudad de México, tuvo un contacto muy estrecho con grupos de académicos, de investigadoras, de investigadores, y se sugirió hacer una comunidad académica y científica más consolidada, más cohesionada, por lo menos en la Ciudad de México. Supongo que tanta problemática como estuvimos hablando antes, sobre, por ejemplo, lo de la línea dorada, lo que pasó con la Policía Federal Preventiva, etcétera, limitaron muchísimo la actividad del licenciado Ebrard Casaubon, y me parece que al final del libro toca de alguna forma estos aspectos, pero a mí me hubiera gustado que regresara un poco más a esta parte científica y tecnológica, la parte, por ejemplo, de derechos humanos, el desarrollo humano en el país, citar a las bellas artes, citar el desarrollo científico y tecnológico. Cuando habla, por ejemplo, del desarrollo económico, tiene una visión sobre la productividad que tiene que ver con la maquila en México, de alguna forma dependiente también de Estados Unidos, pero hay muchísima ciencia, tecnología, bellas artes, innovación tecnológica que se desarrolla en nuestro país y que no tiene ninguna salida, porque normalmente las administraciones anteriores han estado prefiriendo la producción en ciencia básica y bellas artes y humanidades, etcétera, de los países del norte. Y me parece que sí estamos ante una disyuntiva como partido, pero no es muy fuerte. Es importante también tomar en cuenta que las personas, los diferentes candidatos tienen excelentes perfiles, han sido excelentes militantes y excelentes simpatizantes de Morena y de la comunidad. Me parece que Marcelo Ebrard es un excelente candidato también, y tiene una cita que me parece que no podemos echar de lado. Termino con esta, que tiene que ver con que cualquier error, por pequeño que sea, podría llevarnos también a cierto descontrol. Esta sí está en la página 64, dice: la frustración está a un zarpazo de cualquier respuesta a un problema si no se concreta de manera efectiva. Es decir, pequeños errores nos pueden llevar a un mayor caos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro tercer ponente. Nuestra invitada, Margarita Lagarde Lozano, es maestra en Psicología Social y Etología, doctora en Antropología con mención honorífica. Tiene 2 especialidades, una de ellas en París. Actualmente es profesora investigadora de psicobiología en la Facultad de Psicología de la Universidad, fundadora del estudio de la evolución del comportamiento humano, fue coordinadora de Psicología Clínica y también coordinadora del Seminario Transdisciplinario Internacional de Parentalidad Humana. Actualmente es miembro fundadora de Morena y miembro también de la Convención Nacional Morenista. Adelante, Paula. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí ahora y también acompañada. Bueno, yo les recomiendo muchísimo el libro. Me pareció que es un libro que hay que leer para poder entender nuestro tiempo. Es un libro bien escrito, no soy tan exigente. También a mí me atrapó. O sea, lo lleva uno página tras página tras página y se lo devora uno fácilmente. Es un libro que nos relata, como ya se ha dicho acá, muchos elementos importantísimos para entender lo que estamos viviendo. Entonces yo les recomiendo ampliamente su lectura. Yo voy a tomar una línea de análisis que es la línea de análisis del personaje, de Marcelo como persona. Él es un chico de clase media, muy brillante, de una familia conservadora que no quiere que se meta en política, va a una escuela católica donde tiene muy bien, digamos, señalado su camino, y él es un rebelde en esa escuela y empieza a tener choques ahí, está apoyado por la abuela, empieza a tener problemas de ajuste al ambiente donde está y encuentra en el Colegio de México una salida que le amplía horizontes. Entonces, en ese camino conoce a Camacho Solís y con Camacho Solís se inserta, digamos, en la parte más adelantada, más revolucionaria, más
de futuro de lo que sería el neoliberalismo priista. Entonces su mentor, Camacho Solís, como todos nos acordamos, es muy cercano a Salinas, forman el grupo compacto del salinismo y Ebrard es parte de esto. Y en las contradicciones del salinismo, en el momento de vive con Camacho Solís momentos muy importantes de contacto con problemas sociales, con el pueblo, digamos. Un primer contacto con lo que sería el pueblo de México, que no había tenido hasta ese momento. Y entonces, en el momento de la asociación penitencial con el drama de Colosio, brutal drama de Colosio, él y su mentor se salen del PRI, quedan expulsados del PRI porque además se le acusa a Camacho de haber sido el que mató a Colosio. Y empieza, digamos, una ruptura y una serie de movimientos muy fuertes en la política de México. ¿Qué pasa en esos tiempos con la vida de Ebrard? Ebrard es padre de familia y, como se dijo, es amoroso de su familia, pero con esa doble moral que era tan característica de esos procesos priistas, en donde uno tiene una familia, pero es más bien como escaparate, pero nunca está uno con la familia, siempre está uno muy ocupado, siempre los señores importantes tenían muchas cosas que hacer, y él confiesa en el libro que rara vez veía a sus hijos, de vez en cuando se los encontraba, y alguna vez su esposa que te decía hola y estaba muy arregladita, pero tenía esta vida tan característica de este grupo político, cultural político. Cuando empiezan los desajustes, él se divorcia, y se casa con una mujer a la que menciona muy poco, con la que me imagino que no le fue muy bien. Y entonces él empieza con Camacho Solís a tratar de fundar un partido. Pero ¿qué pasa en ese momento? Pues se dan cuenta que no es tan fácil fundar un partido y que pues difícilmente van a poder encontrar los votos suficientes, y entonces se pasan un poco al Partido Verde y se pasa a otro poco, y entonces deciden integrarse con López Obrador, pero siempre no formando parte de Morena, sino como de otro lado, desde otro lugar. Ellos, y Marcelo le plantea como: yo no me incorporé al movimiento morenista más que mucho tiempo después. ¿Cuál fue la transición que tuvo ese hombre inteligente, justo, en su vida para irse acercando al proceso morenista? Fue un proceso muy largo y de transformación personal muy fuerte. Se fue transformando de un priista clásico a un hombre hoy que quiere ser presidente de México, no desde el prismo, sino de una perspectiva nueva que él entiende como el morenismo. Y entonces quiere ser continuador, como bien se ha dicho, de este proceso. Él ha aprendido mucho, y si ustedes leen el libro van a encontrar maravillosamente, cosa que me encanta, una transparencia con su vida personal muy interesante. Él habla clara y abiertamente de él como persona, él como padre, él como priista, él como anti-chinista, porque dice que tenemos que escoger entre nuestro pensamiento democrático y un confucianismo totalitario o extraño de los chinos, ¿no? Entonces él está muy claramente diciendo cuál es su punto de vista, y eso es muy admirable. Él llega al final de una cantidad enorme de grandes hazañas. El libro pareciera que estamos leyendo la vida de un héroe griego, ¿no? Cómo va logrando una hazaña tras otra hazaña, tras otra hazaña, y llega con Trump, y Trump es terrible, y vence a Trump, y entonces tiene lo del Telmex, y le dicen, tienes que sacar este Telmex, que era imposible de enfrentarse a lo que mandaba López Obrador, era que le dijeran que no a Trump, y decirle que no a Trump está medio complicado, que se lo pregunten a las muchachas a las que violó algunas veces, ¿no? Bueno, pero Ebrard es un gran negociador, eso lo dice y se demuestra todo a lo largo del libro. Su virtud principal es su gran capacidad de negociar, y eso se lo aprendió a Camacho Solís. Entonces lo sigue ejerciendo, lo ejerce muy bien. López Obrador lo sabe, lo coloca en los puntos estratégicos para que haga las negociaciones estratégicas. Él sigue aprendiendo, sigue madurando, sigue creciendo. Se casa ahora con una mujer a la que ama, le dedica mucho tiempo,
está con ella, es su compañera, la vuelve su compañera, y a sus hijos se vuelve por primera vez de veras papá. O sea, entiende lo que es ser padre, y todos esos procesos de cambio que él va teniendo en su vida lo llevan a y de aprendizaje de un hombre muy brillante y de haber logrado de veras hazañas fundamentales, y como dijeron antes, de estar en un momento de la visión internacional de México privilegiado para saber qué camino debe de tomar México frente a la situación de grandes oportunidades que hay en este momento. Creo que es la persona, en ese sentido, ideal para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el momento en que México tuvo toda la dignidad de hacerlo como un personaje protagónico de la política internacional. No fuimos ya los secretarios o los segundos de los Estados Unidos, los lamebotas que hacíamos lo que nos dijeran, sino Ebrard fue protagónico y puso a otro protagónico en la ONU, y de México en el mundo entero se habla en este momento con un enorme respeto a su política internacional. Pero no solamente en ese sentido, sino que dio una entrada inteligentísima a toda la inversión mundial, y está preparándose, gracias al programa que se ha hecho en México, a que venga la gran llegada de México a ser una potencia mundial económicamente hablando. Y Ebrard lo sabe, y sabe cómo manejarse a nivel internacional para hacer de eso una realidad. El punto es que yo no creo que, bueno, mi punto de vista es que lo que nosotros necesitamos ahora es que el país se vuelva de clase media. Necesitamos que el país se transforme en serio. La clase media del mundo está a punto de desaparecer. Estamos en una crisis ecológica mundial brutal. O cambiamos nuestros hábitos, o cambiamos nuestras relaciones, o cambiamos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con el medio ambiente, o se extingue la especie. Entonces no podemos seguir queriendo ser como la clase media, porque ese camino nos va a llevar a la extinción. Estamos acabando los recursos, estamos destrozando lo poco que tenemos, estamos generando una serie de posiciones de adicciones, de violencia intrafamiliar, de descomposición social brutal. No, la clase media tiene que cambiar. No queremos que el 50%, el 70% de México llegue a ser como esta clase media que está teniendo tantísimos problemas tan graves. Necesitamos que la clase media cambie y que busque nuevos horizontes y que se haga responsable de sus errores y que vea que no estamos bien, que no hemos llegado a la felicidad con los 35 años de neoliberalismo y porque tenemos un parque muy bonito y un coche precioso. Tenemos problemas gravísimos de salud mental, de salud personal, ecológicos, y tenemos que cambiar. Y muchas de las maneras como tenemos que cambiar es recuperando la sabiduría originaria de nuestros pueblos, la historia que tenemos, nuestras tradiciones, lo que tenemos de humanidad atrás. Yo me siento mal porque ya Xóchitl Gálvez también se pone huipiles, pero sí tenemos que recuperar esa identidad nacional, ese orgullo nacional, esa sabiduría de nuestras generaciones anteriores para hacer un cambio que nos lleve a otro destino, que no es el destino que tenemos marcado si seguimos como vamos. Entonces, lo único que yo le diría al compañero Ebrard es que sus proyectos son maravillosos, pero que tiene que ir más adelante en su transformación, que tiene que ir a pensar en una transformación sociohumana de fondo y que le falta para llegar a eso. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Margarita Lagarde. Vamos a finalizar con nuestro invitado Alberto Esteban Salinas. Él tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales, tiene experiencia en la administración pública del gobierno federal, fue coordinador de asesores del Comisionado Nacional contra Adicciones, director de enlace de medios de comunicación de la Secretaría de Gobernación,
subsecretario de Políticas Públicas del Gobierno del Distrito Federal en la época de Marcelo Ebrard, cuando este era pues, gobernador de la ciudad, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, ha sido coordinador de asesores y director ejecutivo de Seguridad Pública en la delegación Gustavo Madero, subdelegado jurídico de gobierno de la delegación de Venustiano Carranza en aquel entonces, y su trayectoria política en esta destaca como coordinador de campaña de la alcaldía Álvaro Obregón en el 2018, precandidato de Morena a la gobernatura de Oaxaca en el 2021 y ha sido diputado federal, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados. Adelante, señora. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los vecinos y a quienes hicieron posible que nos pudiéramos encontrar esta mañana, agradeciendo a nombre de Marcelo su presencia, su tiempo. Este sábado, para todas y para todos, como es habitual, pues es un día de descanso en la mayoría de los casos y se aprecia y se agradece el que se hubieran dado este momento para escuchar algunos de los más importantes analistas que yo he escuchado en los poco más de 50 foros que hemos tenido, conversatorios de la presentación del libro en la ciudad. Así que yo le agradezco a Alejandro, le agradezco a la doctora Margarita y le agradezco al ingeniero Jesús que nos hubieran invitado a escucharnos. Tienen una claridad, un talento, un sentido social, humano de lo que México está pidiendo. Porque no se trata solo de leer el libro que Marcelo escribió, porque él sí lo escribió, no como otro que ya se anuncia que escribió alguien y que ahora se niega que tenga que ver con la persona de la que se habla. Entonces nos sorprende porque Marcelo se dio su tiempo entre vuelo y vuelo, entre reuniones y reuniones para ir escribiendo el libro que hoy es el número 1 en ventas en Amazon y además se está ya poniendo a la venta en inglés en la Unión Americana y eso nos habla del éxito que ha tenido el libro y además hablar y decir. Y quiero compartirles algunas anécdotas que no vienen en el libro, pero que son muy importantes que todas y todos conozcan. La parte humana, que yo creo que es para mí la razón más importante que he encontrado para estar con quien estoy en este momento, apoyando a Marcelo. Yo he trabajado con 7 jefes o jefas de gobierno, incluida la actual, o la que pidió licencia. Fui alcalde en Álvaro Obregón recientemente. Y quiero decirles que de las personas que yo he tenido el privilegio de conocer durante 36 años, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de, como aquí se dijo, la carrera de Relaciones Internacionales. Y si yo no hubiera tenido oportunidad de estudiar en la UNAM, no sería quien soy. Esa es otra de las cosas que hay que subrayar, ¿no? Cuando Marcelo dice hay que apostarle a la educación, es porque solamente así vamos a seguir por el camino correcto en el país. Entre más preparados estén nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros hijos y tengan acceso a la educación pública universal o universitaria y gratuita, es mejor. Y eso es uno de los puntos que Marcelo ve como una apuesta al presente y futuro inmediato de México, la educación. Entonces, yo he trabajado con 7 jefas o jefes de gobierno. De todos los que yo he tratado y he conocido, y además de todos los que he conocido en estos 36 años, sin duda, el más preparado, el más talentoso, el más brillante, el más humano, el más generoso, el que tiene una visión estratégica es Marcelo, sin duda. O sea, no hay punto de comparación. Si ustedes me dicen, después de él, el segundo, hay años luz. Les voy a compartir
3 anécdotas. La primera tiene que ver con un supuesto multihomicida de 19 años de Iztapalapa, que fue condenado a enfrentar una pena de poco más de 30 años de prisión por un supuesto homicidio que él había cometido. Se hizo un documental que seguramente ustedes recuerdan, que se llamó Presunto Culpable, que se exhibió en las salas de cine de todo el país. Resulta que se demuestra que no es el culpable y 4 años después se le deja libre. Se hace la película y demás. Hubo una controversia muy fuerte, como la hay ahora con el Poder Judicial, y Marcelo me manda a llamar. Yo era subsecretario de Asuntos de Políticas Públicas de la ciudad. Me dice: oye, hay un joven que se llama Antonio Zúñiga, que es el protagonista de este documental, a ver si me lo localizas y lo quiero conocer. Sí, claro. No me costó trabajo porque efectivamente era su momento. Y lo localizamos y me dijo: Antonio, ¿podría yo llevar a mi esposa y a mi pequeña hija, que habían procreado en el interior del penal? Sí, claro. Y a los pocos días fuimos a ver al jefe de gobierno, lo recibe y le dice: oye, me da primero gusto conocerte, decirte que he visto este documental, me parece una injusticia lo que tú has vivido. Y si bien es cierto que yo no tengo nada que ver en lo que tú has vivido, porque yo no te juzgué, yo no te denuncié, yo no imparto justicia, yo soy simplemente el jefe de gobierno. Pero me parece que en mi parte de ser jefe de gobierno hay también una responsabilidad como jefe de gobierno de resarcir en casos como este, pues una situación injusta. Entonces, ¿tú dónde vives? No, pues la verdad es que rento un cuartito, no tenemos. Dice: mira, vas a ir con Alberto a recorrer los 12 desarrollos habitacionales que está haciendo la ciudad en este momento. Y vas a escoger un departamento, el que tú quieras, de cualquiera de los 12 desarrollos habitacionales, el que más te guste, el que te quede próximo a un eventual trabajo que te puedas conseguir, que le sirva también a tu esposa, a tu hija ahora y a tus hijos después, como un punto de encuentro con las familias de ambos. En fin, ve. Ahí vamos, con Antonio recorrimos las 12 unidades habitacionales, escogió un departamento en una unidad que estaba en proceso de construcción. Había ya departamentos listos para entregar, pero siguiendo las recomendaciones de Marcelo, él escogió uno en el lugar que, en el mediano y en el futuro plazo. Esa es la visión de Marcelo. Siempre él trata de transmitirle a quienes estamos cerca de él que hay que estar pensando en el mediano y en el largo plazo. Y Manuel Camacho decía: siempre piensa en el peor escenario, Alberto, para que no te equivoques. Si tú piensas en el peor escenario, cuando llegues a él, ya tú sabías que ibas a llegar y tienes las soluciones para enfrentar el peor escenario. Es una de las enseñanzas. También yo tuve el privilegio de conocer al Liceo Manuel Camacho. Y bueno, al final del día se terminó de construir la unidad habitacional, lo mandó llamar y le entregó su departamento. No hubo foto, no salió en el periódico, no se publicitó el hecho, no lo señala en el libro. Ese es Marcelo, el ser humano. Entonces, cuando uno ve este tipo de gestos y de acciones, uno entiende por qué es la persona, independientemente de su preparación, que ya no les digo cómo lo conocí, pero si me lo permiten, en el primer Congreso de Estudiantes de Relaciones Internacionales, yo representando a la UNAM, él representando al Colegio de México, él siendo prácticamente egresado del Colegio de México, yo entrando a la Universidad Nacional y veo a un joven en perfecto inglés, en perfecto francés, en su exposición. Y ahí me dije: pues qué muchacho tan más inteligente, tan más brillante. Así lo conocí. Luego me lo encuentro en el gobierno de la ciudad
siendo secretario general adjunto de gobierno. Y yo era el secretario particular del secretario de gobierno de la Ciudad de México, que en ese momento era un exgobernador de Oaxaca, Jesús Martínez. Y un día llega Marcelo, como es, decente, correcto, toca la puerta, se asoma y me dice: oye, Alberto, ¿podré ocupar la sala de juntas? No, no la puedes ocupar. ¿Por qué? Porque el secretario de gobierno tiene una reunión con los entonces 16 delegados y no se puede ocupar. Entonces me dijo: ok, te agradezco. No, pásale. Ah, me dice: pero yo también soy secretario general de gobierno adjunto. Le digo: aquí nada más hay un titular y no eres tú. Correcto, gracias. Se dio la vuelta y se fue. En la noche lo nombra ese día Manuel Camacho secretario general de gobierno y regresa a mi oficina y me toca: hola, Alberto, ¿podré ocupar la sala de juntas? Le digo: la sala de juntas y mi escritorio. O sea, tenía yo todo guardado. ¿Qué quiero decirles con esto? O sea, siempre decente, siempre correcto. Ahí pues el equivocado era yo, ¿no? Obviamente. Y también muy jóvenes, ambos. Entonces, es una anécdota que nos lleva también a esta parte de lo que aquí ha dicho la doctora Margarita, ¿no? El producto de la formación en la clase media, una clase media esforzada, trabajadora, con una expectativa distinta a la gran mayoría del pueblo de México. Marcelo dice: hay que reencontrar la grandeza de nuestro país, y en eso yo coincido con la doctora Margarita. La grandeza tiene que ver con el orgullo de ser quienes somos, lo que representamos. Mañana va a estar en Tlalpan y va a llegar él al Mercado de la Paz, que es uno de los mercados icónicos de nuestra ciudad. Es bellísimo el mercado. Ahí va a preparar un caldo tlalpeño con doña Norberta Villanueva, que es la propietaria, y con sus hijas y con sus hijos, porque él ha estado recorriendo todo el país, está llegando a Yucatán, por ejemplo, ahí estuvo ayer, y entonces se da el tiempo, además de tener estos eventos que son temáticos, hay también eventos ya masivos, pero él mañana llegará al mercado de Tlalpan, y quienes tengan oportunidad están cordialmente invitados. Él va a preparar el caldo tlalpeño y va a difundir la importancia de nuestra cocina, de nuestra gastronomía tradicional, que es parte de los orgullos que nos deben de dar siempre la certeza, la firmeza de la identidad de pueblo que somos. Y antes, a las 9 de la mañana, llega una estudiantina bellísima, porque Rosy, su esposa, y él quieren darles un regalo a los locatarios del Mercado de la Paz con unas mañanitas. Entonces, la idea es que recuperemos nuestros mercados públicos en todo el país. Esa es parte también de nuestra identidad, de nuestro ADN, esta cultura, este color, esta formación que nosotros tenemos de interactuar con la población. Y ya una vez que termine de preparar el caldo tlalpeño y que desayunen, nos pasamos caminando a la explanada de la alcaldía Tlalpan, y ahí va a tener un encuentro con los que fueron niños talento que él apoyó durante su gobierno y que hoy son profesionistas. Y ahí va a hablar sobre el tema de la educación, que antes referí, y de la importancia que tiene la educación. Y así como este evento del día de mañana en Tlalpan, así está recorriendo todo el país. Ustedes me dirían, y lo más importante de este encuentro, de este conversatorio, esta mañana aquí en Coyoacán, es escucharlos. Ustedes me dirían, y me anticipo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a Marcelo? Porque no hay votación, es una encuesta, y la encuesta se va a hacer a nivel nacional en los 300 distritos federales electorales. Entonces, él está diciendo, hay que informarle a la gente que va a haber una encuesta. En donde él tiene una gran simpatía es en zonas como esta. Entonces, es muy importante que se le deje pasar a los encuestadores, que nos ayuden
para que se sepa, cuando ya se termine la fecha de inicio de encuesta, que puedan pasar las personas que van a encuestar. Porque aunque se va a seguir una metodología apegada al INEGI, que tiene que ver con si llegan a la casa del ingeniero Jesús, que está aquí presente, le tocan y no hay nadie, pues la metodología del INEGI dice que tiene que ir a la casa inmediatamente siguiente, pero no a la de al lado, sino a la cuarta casa, en el sentido de las manecillas del reloj. Así de complejo, ¿eh? Y entonces tendrá que ir a tocar y tendrán que preguntar cuántas personas en edad de votar están aquí en esta vivienda, y luego deberá contar del 1 al 6 para determinar a quién encuesta. Así de complejo es el asunto. Pero eso nos dará certeza de que la encuesta va a estar bien hecha. Pero, insisto, es muy importante que se sepa que va a ser una encuesta. Y la muestra puede ser entre 6,000 y 4,500 ciudadanos encuestados cara a cara. No es telefónica. Hay muchas personas que reciben llamadas telefónicas, pero son otros aspirantes o empresas encuestadoras que están haciendo encuestas telefónicas. Para que una encuesta tenga un margen de error de más o menos 1.5, se requiere una muestra entre 3,500 personas, de 1,500 a 3,500. Así que una encuesta de 4,500 o de 6,000, si fuera el caso, que es el rango más alto, es confiable, es de un margen de error de 1.5, 1.4, 1.3 aprox, y se va a hacer en las 5 circunscripciones. Concluyo diciendo, la mejor manera en la que nos pueden ayudar es dándole a quien hoy los invitó el nombre y teléfono de las personas de su círculo afectivo. Lo que necesitamos es que la gente sepa qué está proponiendo Marcelo. Marcelo el lunes presenta su propuesta de seguridad para todo el país. Y él dice, vamos a tener el país más seguro que jamás hubiéramos tenido, y él ya hizo posible que esta ciudad cambiara, que esta ciudad fuera considerada como una ciudad de vanguardia. Les recuerdo que el C5 que hoy funciona en la Ciudad de México lo construyó Marcelo. Les recuerdo que el programa de instalación de cámaras se inició en el centro histórico y se hizo con 150 cámaras. Hoy tenemos en la ciudad más de 70,000 cámaras, y que el secuestro prácticamente se abatió en su administración. Así como eso, quiere que suceda en todo el país. Y mañana, el lunes va a presentar esta propuesta, y durante las próximas 2 semanas va a seguir hablando de lo que soñamos los mexicanos, mujeres y hombres, en temas de seguridad, de prevención y de crecimiento. Y concluyo con la siguiente idea. Si nosotros le pedimos a nuestro círculo afectivo que siga a Marcelo y que interactúe con Marcelo en las redes sociales, particularmente en el Facebook, lo estamos ayudando, porque esta es una tarea, un camino de aire, me refiero a las redes sociales, y en el territorio. Y la verdad es que los mejores promotores son las mujeres y los hombres libres. Aquí, esta mañana, no hay nadie obligado a estar, nadie. Y los eventos que ustedes ven que está haciendo Marcelo no son de acarreados. Lo van a ver mañana en Tlalpan. Estimamos que la asistencia va a ser entre 3 y 5,000 personas, aproximadamente es el registro que tenemos. Y todos y todas las que van a acudir a ese evento con presencia de Marcelo son convencidos de que es la mejor opción para nuestro país. Es la única persona que podría aprovechar lo que hoy tiene México como condiciones para crecer, con innovación, con educación y sobre todo con sentido social, con sentido humano. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alberto Esteban, coordinador de Marcelo Ebrard de esta Ciudad de México. Vamos a hacer una ronda de preguntas o intervenciones, no más de 2 minutos. Y después de esta primera ronda de 5 o 6 personas,
nuestros ponentes contestarán las preguntas que ustedes les hagan. Si existe la necesidad de hacer una segunda ronda, lo haremos. De no ser así, terminaríamos con el evento. Entonces, nuestra primera ronda, máximo 2 minutos, si son preguntas o intervenciones. Adelante. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Raúl Díaz Muñoz, soy el presidente de la colonia. Le agradezco mucho a los ponentes, a ti Alberto, que nos hayan hecho la presentación del Camino de la Luz. Esta colonia, con todos mis vecinos, siempre está abierta para todas las opiniones, siempre los recibiremos con los brazos abiertos. A mí me gustó mucho la intervención de ustedes, nos dan un panorama, que según nosotros el camino del licenciado Marcelo Ebrard. Y así vamos a escuchar a todas las intervenciones que quieran venir aquí a esta colonia. Por parte de Juan, que es el coordinador y su servidor, vaya, tenemos el espacio y con los vecinos que nos faltó, yo siento que a veces, hoy si pidieron hacer la presentación, ojalá que después regresen como candidato, parece ya vengan ustedes más abiertos y ojalá que sea el camino para que sea nuestro representante. Yo quiero agradecer a todos los vecinos que vinieron, que nos acompañaron, la verdad que están con nosotros y lo único que les pediría yo, ojalá que vuelvan y que vuelvan. Yo quisiera hacer unas preguntas. Si el licenciado Marcelo Ebrard no es el candidato de Morena, ¿cuál es el camino de él? Me gustaría que alguien me lo tratara de explicar. Y Alberto, yo te reconozco, pero tu trayectoria, y yo aquí tengo hoy para 12 años de presidente. Yo creo que cualquiera de los que están interviniendo quisieran que tuvieran tener 2 periodos, 2 sexenios. Nosotros por terminar, pero aquí esta colonia es de clase media, como tú bien dices, pero la verdad todos los vecinos siempre nos han apoyado, nos han querido y gracias a la confianza de ellos seguimos aquí con ellos. Y como tú comentaste en una, que es muy bello el dar algo por la comunidad. Muchas gracias a todos los vecinos y yo les dejo a ustedes sus preguntas. Gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguien del público? Cristian. Buenos días, muchísimas gracias al panel, Alberto, Jesús, Margarita, Alejandro, Jesús, Tapia. Mi nombre es Cristian, yo soy vecino de la colonia Los Girasoles, una unidad habitacional muy cerca de acá. Y bueno, muchos o algunos de ustedes me conocen y saben pues que yo simpatizo con el senador Ricardo Monreal, pero no obstante comparto la opinión positiva que tiene Ricardo del licenciado Marcelo Ebrard como un gran aspirante, como el mejor funcionario que tuvo el gobierno del presidente López Obrador, no solamente como su labor como canciller, sino como un funcionario eficaz en múltiples tareas que muchas de ellas no eran o no le tocaban a la Cancillería, pero tenía que resolver Marcelo Ebrard. Como ciudadano también tengo una opinión súper positiva de Marcelo. Fui beneficiario de mi primer programa social, que fue Prepa 5. Estudiaba en la Prepa 5 y fue un gran apoyo que pudimos tener muchos estudiantes. Y como bien comentaba, bueno, pues obviamente el no abandonar los estudios, el egresar de la UNAM te da otras herramientas y posibilidades de vida. Y comparto esta opinión positiva, esta idea de hacer campaña con la gente, de no hacer campaña con excesos, de no hacer campaña con cargada, de no hacer campaña con el aparato. Entonces Marcelo nos está demostrando que se está pegando a los principios de Morena, que se está pegando al estatuto y que se está pegando a la convocatoria. Y pues decir que para quienes aspiramos o para quienes más bien simpatizamos con opciones como en este caso es la de Ricardo, para nosotros sería una gran noticia que Marcelo resultara
triunfador de la encuesta de Morena, y yo creo que el país y la Ciudad de México necesitan de Marcelo y de Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. ¿Alguien más quiera que use la palabra? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Frías, soy investigadora de la UNAM y bueno, quiero agradecerle a los ponentes por sus intervenciones que fueron todas interesantísimas. Y bueno, yo quería comentar un par de cosas. Yo alcancé a leer 2/3 partes del libro porque quería venir enterada antes de pues tener opinión y demás. Y me pareció un libro interesante que lo atrapa a uno. En el sentido del estilo sí es un poco plano, como dijo el doctor Heredia, y también como dijo la doctora Margarita, pues como con una narrativa de épica de héroe, ¿no? Que va sobreponiéndose a los obstáculos. Sin embargo, me pareció un libro muy interesante. Me parece que demuestra, o que muestra a un ser humano muy empático con los problemas del país, y la verdad es que yo no sabía mucho de lo que se dice en el libro. Pero justo en una de las partes del libro, cuando está hablando de pues que contratan a Giuliani y todo este programa para el cambio en México, la delincuencia, etcétera, me quedé pensando que, bueno, en este momento que sería muy posible que Marcelo fuera el candidato para Morena y que llegara a ser presidente, lo cual sería fantástico, ¿cómo hacerle llegar nuestras preocupaciones a Marcelo Ebrard? Es decir, hay muchos problemas que no se han tomado en cuenta tal vez o no se han visto con el suficientemente cuidado. Yo estaba pensando, por ejemplo, el tema de las niñas sexoservidoras en lugares mal arreglados. ¿Qué hacer para acercarnos? O sea, a mí me parece una excelente opción, pero quisiera que muchos de nosotros les hiciéramos llegar nuestras preocupaciones. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela, también académica de la UNAM, por estar con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Me presento, soy médica cirujana y parte egresada del Instituto Politécnico Nacional y recientemente ya jubilada de Secretaría de Salud, Servicio de Salud Pública en la Ciudad de México. Es decir, que a mí me tocó ahora sí que operar mucho de liderazgo que se ejerció por parte del licenciado Casaubon aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, como me considero, ¿no?, de alguna manera la voz de muchos de mis compañeros que hemos estado viviendo la situación de salud, creo que si bien es cierto, se avanzó, ¿no?, desde el punto de vista conceptual en este gobierno que aún tenemos presente, creo que hay muchos vacíos y que es una área de oportunidad para ahora sí que el liderazgo de quien quiera o realmente tomar el liderazgo y resolver, porque hoy por hoy sigue siendo, creo que una situación, como lo repito, de oportunidad de resolver, y que creo que también desde el punto de vista de aquellos que creíamos y que creemos todavía en el cambio y en la cuarta transformación, nos hemos quedado todavía con muchos cuestionamientos acerca de qué está pasando en salud. Así es de que, por favor, yo le pediría que no tendría la menor, ahora sí que problema en estar apoyando, siempre y cuando también hubiese esta propuesta que se trabajara en salud, ¿no? Creo que ahí es la gran oportunidad de recuperar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna intervención? Adelante, compañera Osbelia. Hola, buena tarde, todas, todos. Yo he leído el libro con gran interés y me quedé en el libro. Por eso la razón de mi presencia. Mi nombre es Osbelia Arellano López, yo soy vecina de este fraccionamiento, de esta colonia, donde, para decir verdad, se vive muy a gusto y a veces hasta ni creo que estoy en la Ciudad de México.
Soy originaria del estado de Veracruz. Por razones de la vida, de la inseguridad y del miedo, me refugié en este lugar hace mucho tiempo. No viene al caso lo demás. Soy académica, soy socióloga, he tenido alguna experiencia de la vida y bueno, muchos le dedicamos nuestra vida, nuestra época de jóvenes a la transformación. Creímos desde con el ingeniero Cárdenas Solórzano que un país mejor era posible. Y sabemos que sin ese esfuerzo no estaríamos a donde estamos ahora. Sin embargo, hay muchos renglones y muchos pendientes en los que no estamos de acuerdo. Y en los que, si bien es cierto, hay un cambio y que de ser de otro modo estaríamos peor, también es cierto que nos queda mucho a deber el momento que vivimos. Y considero que después de escuchar a los panelistas y a las personas que me antecedieron, que con mucha precisión señalan temas estructurales, temas dolidos, temas sentidos que habría que revisar por separado. Digo, yo no ando en todos los eventos del maestro Marcelo, y si me preguntaran, bueno, yo trabajo en el equipo de asesores del ahora ex senador Ricardo Monreal, pero yo veo con mucha simpatía y aplaudo la capacidad, la visión, la experiencia, la estructura que tiene el doctor Marcelo. Hagamos posible que sea nuestro candidato y hagamos posible que lo que nos falta llegue. Gracias. Vamos a terminar este evento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho la atención. Que estén muy bien. Hasta luego.